Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión de oración de la Iglesia Fuego Vivo. En nombre de la pastora Suni, en nombre mío, nos honra poder conectarnos contigo, poder juntos exaltar la gloria de Dios, poder juntos declarar cuán bueno y cuán maravilloso es nuestro Dios. Dios nos ha amado tanto, te ha amado tanto, que la palabra de Dios nos enseña que mandó a su Hijo unigénito, Jesús, para que muera de la peor muerte posible, para que vos y yo podamos tener una vida eterna. Y a vos, por ese acto de amor, te corresponden las buenas dádivas de Cristo aquí en la tierra y también en el cielo cuando lleguemos ahí. A través de la obra santificadora y redentora de Cristo en la cruz del Calvario, te ha dado una vida abundante, una vida de victoria, una vida de gloria, una vida impresionantemente extraordinaria. Ni vos ni yo entendemos todavía a la perfección los beneficios totales y absolutos que tenemos a partir de la obra redentora de Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo nos va renovando, nos va revelando y nos va enseñando cuán bueno, cuán fiel, cuán maravilloso en verdad Él es y cuán poderosas han sido las obras que Él ha realizado. Así que en el nombre de Jesús no me resta más que bendecirte, más que decirte que sos una gran persona, una persona santa, una persona justa. Decirte que sos la justicia de Dios en Cristo y por esa justicia vos sos merecedor, merecedora de grandes bendiciones aquí en la tierra. Yo quiero orar empezando esta reflexión para que el Espíritu Santo tome el control. Amado Padre, gracias por amarnos, gracias por poder hacer la obra que vos haces en cada uno de nosotros. Gracias por estar perfeccionándonos. Te entregamos esta reunión, pedimos que el Espíritu Santo pueda guiarla, pueda enseñarnos y que pueda hacer una obra extraordinaria en cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. Bueno, como todo martes, ¿verdad? Los martes le dedicamos un tiempo especial a la oración, ¿verdad? Y en este día quiero compartir contigo una reflexión sobre la oración que personajes de la Biblia realizaron en momentos de angustia. Muchas veces nos cuesta reaccionar en medio de la angustia. La angustia es como estar atrapado en una prensa en donde no podemos girar a la derecha, no podemos girar a la izquierda, en donde solamente ese problema, esa dificultad, ese miedo es lo único en lo cual podemos pensar. Es una situación tan agobiante, tan dolorosa, tan perturbadora, yo creo que esa es la palabra correcta, tan perturbadora, que simplemente en lo único que nosotros podemos pensar es en esa situación, en ese problema, en esa dificultad, en ese momento de angustia. Pero quiero compartir contigo cómo verdaderamente Dios honró a aquellas personas que en medio de su angustia han buscado verdaderamente a Dios y han encontrado la sanidad en Él en ese tiempo de angustia. Pero primeramente quiero clarificar contigo qué se entiende por angustia. De hecho, antes de hacer esta reflexión, yo también no entendía tanto la angustia, no es un término que en nuestro día a día lo utilizamos más la tristeza, utilizamos más la preocupación, ¿verdad? Pero quiero enfatizar un poquitito sobre lo que es la angustia. El diccionario lo define como estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Te repito, estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro.
Vamos a graficar de esta manera. Hay veces en el cual nos vamos a un chequeo médico y el doctor nos dice, aquí hay algo que no me gusta. ¿Y qué es? Nosotros lo saltamos así. Y esto puede no ser nada o puede ser X, qué sé yo, una enfermedad dura o difícil. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? Exacto, respondiste correctamente. Pensamos directamente que tenemos esa enfermedad dura, esa enfermedad difícil. Grafiquemos otro ejemplo. Algún familiar cercano se nos dice, está en un proceso difícil, solamente un milagro puede salvar su vida. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? Exacto, pensamos lo peor. Y a partir de ese momento, a partir de que el médico nos dice puede ser esto o puede ser una enfermedad o nos dice sobre un familiar, su vida pende de un milagro, nosotros empezamos a enfocarnos negativamente solamente en esa situación. Y genera en nosotros una alteración extraordinaria en todo nuestro ser, en donde solamente nos enfocamos en eso, en donde solamente pensamos en eso, en donde solamente buscamos esa situación, en donde solamente pensamos en esa situación y lo absorbente que genera ese tipo de situación. La angustia es un pensamiento en realidad, es una intranquilidad o inquietud, como bien dice la definición del diccionario, en donde lo único que hacemos es pensar y centrarnos en esa situación angustiosa. Por naturaleza, nosotros los hombres pensamos siempre lo peor que podamos llegar a pensar. Si podemos pensar algo bueno o algo malo, siempre optamos por lo malo. Entonces, definitivamente, esa situación de lo malo, que ni sabemos si se va a cumplir, genera en nosotros una angustia. La angustia verdaderamente es la antelación de algo que puede llegar a suceder o no, porque tampoco significa, hace poco, la semana pasada, una amiga me dijo, me hice unos análisis y no le gustó, el doctor puso una cara fea cuando me estaba haciendo mis análisis. Yo pienso que he de tener una enfermedad grave. Y bueno, automáticamente esta persona pensó lo peor. Su conducta empezó a cambiar, a variar de ser una persona bastante alegre, empezó a tener un pensamiento rudo, prácticamente se estaba despidiendo del mundo por una mirada del doctor nomás, por una suposición. Prácticamente estaba pensando qué hacer con sus hijos, etcétera, etcétera. O sea, su vida hasta tener el resultado que finalmente le dijo que no tenía nada, por eso les digo que puede suceder o no puede suceder, generó angustia en su vida. Su alegría decayó, se borró, su tranquilidad, su seguridad, su confianza en el Señor, todo empezó a declinar, todo empezó a ser diferente. Y a eso nosotros le llamamos la ansiedad. ¿Verdad que conoces ese sentimiento? ¿Verdad que alguna vez pasaste por ese sentimiento? Decir que no pasamos por ese sentimiento sería casi mentiroso, ¿verdad? Pero todos atravesamos en algún u otro momento o en varios momentos, a lo largo de nuestra vida por momentos de angustia. Entonces, aquí nosotros tenemos, una vez ubicado la definición, vamos a ver un poco las características de lo que es la angustia. La ciencia lo define como un estado afectivo que implica un cierto malestar psicológico. Estamos pensando que va a pasar algo malo, acompañados por cambios en el organismo, tales como
temblores, taquicardia. ¿Nunca te pasó que vos ves así una llamada que vos decís, ay, esto me trae malas noticias, y tu corazón automáticamente, toc, 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 empieza a latir como una licuadora aproximadamente? ¿Verdad que te pasó? Bueno, al menos a mí me pasó. Tal vez yo sea el anormal, pero cuando vi esta característica de la angustia, yo dije, me es conocido. Entonces puede generar temblores, taquicardias, sudoración excesiva, empezamos a sudar todo de balde, falta de aire, no podemos respirar, pérdida de apetito, ¿verdad? No tenemos ni ganas de comer. ¿Y no querés comer? No tengo ganas, no me siento bien para comer. ¿Y qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, estoy angustiado, ¿verdad? Insomnio. ¿Te pasó alguna vez que solamente te acostás y así tu ojos abiertos y pensás solamente en lo que puede venir, en lo que puede acontecer, en lo que puede ser una realidad que no sabemos en verdad si es realidad, pero que nosotros creemos que puede suceder verdaderamente? Entonces, todas estas características es lo que nosotros entendemos como angustia. Y la angustia, en verdad, es nada más que una reacción psicológica de la manera en que nosotros actuamos o vemos negativamente una situación que finalmente puede llegar a perjudicarnos o que puede terminar en un daño o no, ¿verdad? Porque en realidad ni siquiera es real, ¿verdad? Pero nosotros automáticamente tomamos como la peor posibilidad, la posibilidad más dolorosa, más contraria, y así muchas veces lo vamos tomando en nuestro día a día. Otra definición científica dice, es una reacción de un individuo, una reacción psicológica de un individuo frente a una situación traumática, cuando no puedes dominar las excitaciones de origen externo o interno. ¿Verdad que cuando, por ejemplo, tenés esa percepción de mala noticia, tu corazón empieza pum, 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 pum a latir y vos querés respirar 12-8, ¿verdad? Pero no hay manera de hacerlo. Al menos a mí me pasa así. Tal vez, como te digo, yo sea el anormal, ¿verdad? Pero es una situación de angustia, una situación extrema, donde solamente pensamos en lo malo, en donde solamente pensamos en lo que en verdad nos va a generar una perturbación, un dolor, la muerte, un perjuicio, algo directo en relación a nuestras vidas, algo negativo directo, pero que en realidad muchas veces ni siquiera se vuelve en algo real, ¿verdad? Es un estado de tensión acumulada y que no pudo ser descargada. Exacto. Así mismo yo lo describiría. Uno en medio de la angustia le duele todo el hombro, le duele todo la cabeza, no puede respirar, esto se pone todo contracturado. O sea, es una tensión por sobre todas las cosas que se genera a partir de algo que esperamos, que creemos que va a ser malo, pero que en verdad ni siquiera sabemos que va a ser malo. Y bueno, esta es una descripción genérica de lo que es la angustia, ¿verdad? Pero entendemos que esto puede o hay una manera de actuar y de liberarse de esta angustia. Y encontramos en la oración de Jonás. Jonás era uno de los profetas menores. Jonás te voy a dar un contexto general de Jonás. Jonás era una persona que vivía en la antigüedad, era un profeta, recibía palabra de Dios y tenía que dar un mensaje a Nínive. Dios le dijo, anda a Nínive y decí que se arrepientan porque si no
voy a castigarlos, ¿verdad? Y Jonás, estando hacia aquí en Nínive, ¿verdad? Agarró y se fue hacia aquí. Y tomó un barco, ¿verdad? En medio del viaje, empezó a haber un temporal y en ese momento todos los tripulantes y los que estaban ahí empezaron a decir, preguntemos a qué Dios le ha ofendido a la persona para mandarnos un temporal como este, ¿verdad? Y Jonás dijo, yo soy el culpable porque yo soy un profeta de Dios y me negué a dar un mensaje a la ciudad de Nínive. Entonces, muy cortésmente, sus compañeros de tripulación que estaban en el barco agarraron y le tiraron al mar a Jonás, ¿verdad? Y automáticamente volvió la calma, volvió la tranquilidad, y probablemente esa gente dijo, bueno, mejor que se pierda uno que nos perdamos todos nosotros, ¿verdad? Y Jonás en ese momento dijo, hasta aquí llegué yo. Pero ese no era el plan de Dios. Jonás, dice la palabra de Dios, fue tragado por una ballena, ¿verdad? Y estuvo en el vientre de una ballena que le salvó la vida, pero en medio de su dificultad, en medio de su angustia, en medio del momento en el cual él pensaba que ya estaba todo perdido. Seguramente no ha de dar gusto, ¿verdad? Que te pongan ahí al lado del borde del barco y te estén diciendo, tírenle ahora mismo, tírenle, ¿verdad? Ahí sí es una angustia un poco justificada la que tenía el profeta Jonás, entendible desde todo punto de vista, pero vamos a ver cómo él reaccionó y qué pasó verdaderamente en su vida. En el capítulo 2 de Jonás, desde el versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ya había sido comido por el pez. O sea, imagínense esta situación. Uno está luego asustado porque le están tirando del mar, del barco al mar, ¿verdad? Entonces dice, bueno, hasta aquí llegué, chao, no hay manera de que yo pueda nadar hasta la superficie. Entonces definitivamente hasta aquí, gracias Señor, nos vemos enseguida, ¿verdad? Y en medio de esa angustia y para ser peor, luego de ser arrojado a un mar, una ballena le traga a este profeta de Dios. Y desde el vientre del pez es que Jonás hace esta oración que debe ser nuestro norte, debe ser la manera de actuar cuando nosotros verdaderamente pasamos por tiempos de angustia. Te repito, atendé bien esta oración, porque así como Jonás en medio de su angustia aún creía en el Señor, esa debe ser la manera en que nosotros debemos de ir actuando en medio del momento de la dificultad, en medio del momento de la angustia. Entonces, leamos otra vez desde Jonás 2, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo.
Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¡Wow! Jonás 2, versículo 1 al versículo 10. En verdad, extraordinario. Yo habré leído esta oración 10, 12 veces. Pero cuando el Espíritu Santo te enseña, casi te hace arrojar lágrimas de tanta fidelidad, de tanto amor, de tanto reconocimiento del siervo de Dios hacia su Dios y de cuánta fidelidad verdaderamente hay en Dios. Lo primero que vemos en la oración de Jonás, es que él oró en medio de la angustia. Yo te invito a vos y me invito a mí mismo, ¿verdad? Tenemos que orar, aprender a orar en medio de la angustia a Dios. Tenemos que entender que la angustia no se resuelve por una mente positiva, por un baño frío que nos demos, por un pensamiento, por una idea, por un consejo de una persona conocida. Por nada se soluciona, más que por la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. En medio de su angustia, Jonás invocó a el Señor. Ahí luego él empezó siendo victorioso. Ahí empezó siendo triunfador. Ahí empezó ya ganando, dando un paso gigantesco. Porque verdaderamente el que en medio de la dificultad, en medio de la angustia, invoca verdaderamente al Señor, es un triunfador, es un vencedor, es una persona que verdaderamente tiene cimentada su vida en lo que es el Señor. Eso fue lo primero que yo te puedo decir que es extraordinario en la oración de Jonás. En medio de su dificultad oró al Señor. Lo segundo extraordinario, Dios aún no le habría respondido, pero él ya había declarado haber sido libertado. Fíjate que la oración empieza estando en el pez, dentro del pez, y termina cuando el pez le vomita en tierra. ¿Me estás entendiendo hasta ahí? En todo ese tramo, entre su angustia y el vómito del pez que le deja nuevamente a Jonás en tierra, hay una oración. Y no me digan ustedes que Jonás, cuando fue tragado por el pez, dijo: ¡ay, estoy salvado, estoy feliz! No. Él pensó que en ese momento, hasta la vista, baby, o cuando nosotros vimos que una persona comida por un tiburón, tragada por una ballena, puede ser vomitada y librada verdaderamente. De ninguna manera. Eso no es así. Simplemente pasó de Guatemala, como se dice, a Guatepeor. Se estaba hundiendo y
porque en el versículo 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 habla de que se fue hasta el fondo del mar, todas las olas pasaban por encima, las algas se envolvían por su cabeza, descendió hasta el cimiento de las montañas, o sea, hasta abajo mismo, y en ese momento le le tragó un pez. En realidad la Biblia no habla de si es una ballena o es otro, pero se supone por la magnitud del pez que debe de tragar a una persona que es una ballena, ¿verdad? Y en el versículo 6, entonces, lo importante es que él todavía no había sido liberado. Él estaba de angustiado, que es una percepción psicológica, a una dificultad extrema. ¿Me estás entendiendo? Él pasó de una angustia, en donde él no sabía todavía qué le estaba pasando, a una situación extrema. O sea, la angustia multiplicado por 20, por llamarle de alguna manera. Pasó de la angustia al umbral de la muerte, al peor momento de su vida. Pero en ese momento, Jonás dijo, él ya oyó mi súplica. Vamos a ver en el versículo 6, dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas, que significa pero, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. O sea, Jonás no solamente invocó a Dios en medio de su dificultad. Jonás declaró la fidelidad de Dios, declaró su salvación en medio de su dificultad. Ya pasamos de la angustia, nos fuimos a la dificultad, pero en ese momento verdaderamente Jonás dijo, tú me rescataste de la muerte. Y yo quiero decirte algo, cada vez que nosotros invocamos a Dios en el momento duro, Dios promete en su palabra que nunca seremos nosotros avergonzados. Dios verdaderamente hace la obra. Por más difícil que sea, por más problemática que sea, jamás Dios avergüenza. Jamás Dios permite que se burle verdaderamente de quien en verdad confía en Él. El sábado pasado estuve trabajando con una familia, reflexionando con una familia y oré por una persona que tenía problemas en su espalda, en su cadera. Y la persona medio me dio una amén ¿cómo se llama? De bondad. Me dijo, oré por ella, ¿crees? Amén, me dijo. Creía, ¿verdad? Y sin embargo, el día de ayer, lunes, ¿verdad? Me escribió esta persona y me dijo, verdaderamente pasó un milagro y no siento más dolor en mi cadera. Es un milagro, no piense que yo soy el sanador ni nada por el estilo. No, yo simplemente declaré que Dios iba a hacer algo en esa persona y Dios hizo algo. No porque yo sea demasiado bueno, no porque yo sea impoluto, no porque yo sea sin pecado y sin falta, no. Solamente porque creo en Dios, porque esa persona creía en Dios, porque unimos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y verdaderamente sucedió un milagro. Te repito, cada vez que vos tengas confianza y peor aún en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, invocás a Dios, declarás que Dios va a hacer la obra. Prepárate, porque Dios lo va a hacer. Porque Dios no va a permitir que vos seas avergonzado, ni que yo sea avergonzado, mas mostrará su fidelidad, su poder, su gracia, su amor, su fidelidad para contigo. Dios es un Dios que promete, que cumple, que hace verdaderamente la obra. Por eso que en el momento de la angustia, por eso que en el momento de la dificultad, lo único que corresponde que nosotros hagamos verdaderamente es que busquemos a Dios
y declaremos su fidelidad, declaremos su amor, declaremos que Él lo va a hacer una vez más, una vez más. Y te repito, no permitirá que vos quedes avergonzado. Si yo a esta persona con las cuales estaba trabajando, a esta familia, declaraba que iba a haber un milagro y no pasaba un milagro, van a decir, no, Dios no nos hace caso. Pero Dios permitió que esa persona reciba su milagro. No porque yo haya orado, te repito, sino porque Dios jamás va a permitir que su nombre sea avergonzado. Cuando nosotros le invocamos en el momento duro, en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, tené por seguro que Dios te va a estar respondiendo, que Dios va a estar haciendo la obra de manera extraordinaria y de manera poderosa, para que en todo tiempo y en todo lugar nosotros podamos alabar y exaltar el santo y el poderoso nombre de nuestro Dios. Entonces, lo primero que vemos de Jonás es que en el momento de la angustia, él buscó la solución en el Señor. En el momento de la angustia, él ya declaró la solución por parte de Dios. ¿Fue avergonzado Jonás? De ninguna manera. Dios jamás va a permitir eso. Dios le salvó a Jonás de una muerte segura, de algo prácticamente imposible, porque para Dios verdaderamente no hay imposibles. Para Dios no existen los imposibles. Y cada petición en medio de la dificultad por parte de los hijos amados de Dios verdaderamente es algo extraordinario. Es algo que Dios tiene que intervenir sí o sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Una vez a mi hijo le iban a hacer un estudio y les tenían que poner una sonda y mandar hasta el estómago. Y me acuerdo que era sin sedación, ¿verdad? Y su mamá le atajó de los pies y yo le atajé de la manito. Y el doctor empezó a meterle así por la nariz, ¿verdad? Y él me dijo, papá, por favor, ayúdame. Y en ese momento, yo le dije al doctor, deja nomás. Por favor, deja. No hace falta que le hagamos esto. Pero es muy importante, se nos puede... No, yo no podía verle en ese momento de angustia, verle a mi hijo sufrir. Y si yo te cuento esto no es por nada, es simplemente porque si yo siendo un mal padre, si vos siendo una mala madre, un mal padre, así actuamos, porque así dice la palabra de Dios, cuánto más nuestro Padre Celestial que tanto nos ama. Definitivamente en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en el momento en que nosotros clamamos a Dios, Él hace lo mejor, lo que más sabe, que es hacer un milagro, que es hacer algo extraordinario para beneficiar a sus hijos. Y esto es lo que pasó con Jonás. En medio de la angustia, él oró al Señor. En medio de la angustia, él dijo que Dios ya le estaba salvando. ¿Y sabes cómo terminó esto? Con la salvación que Jonás había establecido y declarado. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que a vos te da la gracia y el favor necesario en medio de la angustia, en medio de la dificultad, para en verdad mostrar cuán amado verdaderamente sos vos, soy yo para Él. Jonás lo entendió, Jonás lo vivió, Jonás lo contó y nosotros simplemente podemos
gozarnos y deleitarnos extraordinariamente por eso. Lo tercero que podemos, vamos a rebobinar un poquito, te pido perdón. El Espíritu Santo me emociona cada vez que veo yo la fidelidad y el amor de Dios. Me deleito en cada lágrima. Dice que las lágrimas de Dios son guardadas en su redoma, ¿verdad? En una redoma. Y probablemente el día en el cual nosotros nos presentemos ante Él, Él nos va a mostrar, mira, esta es mi redoma de tus lágrimas, que es un tarro, ¿verdad? Hasta eso Dios nos dice, cada lágrima nuestra, Él las guarda de tanto amor. Yo recuerdo que el primer diente que se le cayó a mi hijo yo guardé. El primer diente que se le cayó a mi hija yo guardé. Por amor. Imagínate que Dios hace eso multiplicado. Yo jamás guardé una lágrima de mi hijo. Pero Dios lo guarda porque nos ama de una manera extraordinaria. Porque nos ama de una manera asombrosamente grande. Cada lágrima es guardada por Dios en su redoma. Gracias. Así que si Él hace eso, ¿cuánto más no va a hacer para que vos estés bien? ¿Cuánto más no va a hacer para que vos estés de una manera asombrosamente perfeccionada en Dios mismo? Te bendigo, mi hermano. Yo quiero animarte a que vos creas. Quiero animarte a que vos sepas que sos amado en gran manera por Dios. Entonces, lo primero que vimos en la oración de Jonás, ¿verdad? Es que en medio de la angustia, él oró. En medio de la dificultad, él ya declaró que Dios le estaba sanando. Y lo más interesante, él dijo que la misericordia de Dios está a disposición. Pero quienes no toman de ello, simplemente lo abandonan. Qué extraordinario. Yo te digo, yo leí estos 10, 12, 13 veces antes. Jamás entendí a profundidad lo que Jonás estaba haciendo. Pero verdaderamente esta vez que tuve que leer para reflexionar, Dios abrió mi ojo, abrió mi mente y me deleito porque verdaderamente es una muestra de que Dios está con nosotros y de que verdaderamente Él hace la obra de cada uno, en cada uno de nosotros. El versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, dice, su misericordia abandonan. Acá nos dice que la misericordia de Dios está a disposición. ¿Eh? Hay gente que cree en vanidades ilusorias. ¿Sabes quién significa eso? Aquellas personas que creen que Dios no le puede ayudar en ese momento. Esas son las personas que creen en vanidades ilusorias. Personas que dicen, no, yo me voy a acercar a esta persona para que me dé una palabra de ánimo. Yo voy a leer la biografía de este cantante de rock, estoy inventando, para que me dé ánimo. Yo voy a leer este libro de autoayuda para que me dé ánimo. Ese significa la vanidad ilusoria, el que cree que Dios no puede llegar a obrar de manera extraordinaria en su vida. Te repito, vanidad ilusoria implica aquella persona que declara que Dios no puede hacer algo cuando Él lo puede hacer todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y dice, su misericordia abandona. Quienes creen que Dios no puede hacer algo en medio de la angustia, en medio de la dificultad, su misericordia abandona. Nosotros en nuestro país tenemos en el verano las plantas de mango, las frutas se caen constantemente, se caen al asfalto, a las calles, a las avenidas. Y todas las frutas están aún
a una estirada de brazo de la persona para poder agarrarse si alguien quiere comer mango. Asimismo, está la misericordia de Dios al alcance de cada una de las personas que requieren esa misericordia por parte de Dios. La misericordia está en el árbol y está así como el mango está, solamente a una estirada de mano de poder recibirla. Pero tenemos que tomarla, tenemos que apropiarnos de ella, porque es la única manera en que podemos vivir confiadamente. Quienes no toman son como los dueños o las personas que ven el mango en el suelo y no recogen, no comen, no aprovechan de ella. Asimismo es la misericordia de Dios conforme lo va enseñando el profeta Jonás. La misericordia está. Simplemente vos tenés que apropiarte de ella. Apropiarte de ella y declararla sobre tu vida. Porque está. Pero vos tenés que creer que efectivamente está ahí. ¿Me estás entendiendo? Qué tremenda revelación por parte del profeta Jonás. Y Jonás no solo invocó a Dios en la angustia, no solamente declaró vida en medio de su dificultad, se apropió de la misericordia de Dios. Yo te invito a que te apropies de esa misericordia de Dios. No seas como las personas de vanidad ilusoria, como dice el versículo 8 de Jonás 2. No seas como esas personas que creen que Dios no te va a ayudar, que Dios no te va a salvar de esa angustia, no te va a salvar de esa dificultad. No. Tampoco pienses que para apropiarte de esa misericordia vos tenés que ser sin pecado, sin falta, absolutamente limpio. ¿Qué estaba haciendo el profeta Jonás? Estaba desobedeciendo a Dios. Dios le habló y le dijo, hace esto. Y él se fue a hacer esto. ¿Estaba pecando? Sí, estaba desobedeciendo abiertamente a Dios. Aproximadamente la ciudad de Nínive tenía 1,5 millones de habitantes. 1,5 millones de habitantes podían morir por la desobediencia de Jonás. Pero en medio de su desobediencia, Jonás clamó en su angustia. Jonás declaró que le iba a salvar la vida. Jonás tomó de su misericordia y Jonás recibió su misericordia. Muchas veces pensamos, y es una vanidad ilusoria, que para pedirle algo a Dios, yo no puedo pedirle a Dios nada, porque no estoy luego así a cuentas con Él, porque soy muy pecador, porque yo fumo, yo tomo y yo sé que no le gusta a Dios, o yo miento, o yo hago esto y no le gusta a Dios. Y entonces pensamos que ni siquiera podemos pedirlo y que lo que estamos viviendo es una consecuencia de nuestro pecado y tenemos que aguantarnos estoicamente. Mi hermano, seamos inteligentes, seamos lógicos. Vemos acá bíblicamente que eso no es así. Bíblicamente nosotros vemos que en medio de su pecado, Jonás invocó a Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Solucionó el problema de Jonás. La palabra nos dice que en medio del pez, Dios, cuando Jonás le pidió su ayuda, le dijo, Jonás, vos primero tenés que pedir perdón, arrepentirte de tus pecados, pagar penitencias y luego... No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Jesús ya pagó todas nuestras iniquidades. Jesús ya llevó nuestra pena, nuestros pecados. Es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. No hay más pecado para los que creen verdaderamente en Jesús. Jesús ya pagó ese pecado. Ya pagó ese pecado. ¿Me estás entendiendo? O sea, que no te engañen más. Libérate. La verdad os hará libre, dice la palabra. No pienses que vos tenés que estar sí o sí inmaculado con Dios para poder pedir algo. No, si no Dios no va a tener contacto con nadie. Todos pecamos, vos, yo, el de al lado, tu vecino, aquel predicador, todos somos pecadores, toditos, toditos, toditos. Y a pesar de nuestros pecados, Dios está oyendo a quienes a Él le buscan y a Él le creen. Y más todavía si en medio de la dificultad Dios verdaderamente es invocado por alguno de nosotros. ¡Qué tremenda revelación! Que yo me gozo, personalmente me gozo. Y espero que así vos te estés gozando de tener un Dios tan extraordinario, tan maravilloso, que tanto nos ama, que hace una obra extraordinaria en medio de una angustia, en medio de una dificultad. Es difícil orar en medio de la angustia. Es difícil orar en medio de la dificultad. Pero quienes hacen eso, quienes toman como hábito eso, prepárense porque verán la misericordia y la gloria de Dios. Dios es extraordinario. Dios es maravilloso. Y solamente Él puede ayudarte en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del momento duro. Solamente Dios puede llegar a ayudarte y auxiliarte. Yo quisiera poder ayudarte. Yo quisiera poder intervenir, pero solamente Dios puede hacerlo. Y Dios está a una oración nuestra, a un auxilio de nosotros, para que Él intervenga y Él haga verdaderamente la obra. Dios lo va a hacer, mi hermano. Dios lo va a hacer de una manera extraordinaria. Nunca nuestra fuerza, nunca nuestra capacidad o nuestra inteligencia podrá saciar la angustia. Pero Dios sí lo puede hacer. Voy a terminar orando para que el Espíritu Santo nos enseñe a vos y a mí, a que en medio de la dificultad, a que en medio de la angustia, nosotros tomemos por hábito buscar y anhelar la intervención de Dios a nuestra vida. Mi hermano, mi hermana, tenía otros ejemplos, otros personajes de personas que clamaron a Dios en angustia y Dios les respondió. Está el rey David, pero ya no me da el tiempo. Tengo un poco 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos más de fundamentos bíblicos de cómo actuar en medio de la angustia. Pero ya el tiempo no nos da. El Espíritu Santo quiso solamente que analicemos la vida de Jonás. Y hermano, créele a Dios. Te invito a que ores conmigo. Repetí conmigo. Amado Dios, te damos gracias por ser un Dios de amor, por ser un Dios extraordinario, por amarnos tanto, por preocuparte siempre de nosotros, por buscar solamente lo mejor para nuestras vidas. Gracias porque aún en la angustia y en la dificultad, tú crees en nosotros. Tú nos apoyas y nos das la solución y la victoria
cuando aparentemente ella no existe. En este día, yo clamo para que en medio de mi angustia y en medio de mi dificultad futura, yo tenga el hábito de orar a Dios, de clamar en mi angustia y en mi necesidad y actuar de la mejor manera posible, que es buscándote e invocándote, amado Dios. Gracias te damos, porque sabemos que así será. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, confía. Dios no va a dejar que seas avergonzado. Aún en la dificultad, aún en la angustia, Él hará un milagro extraordinario en tu vida. Espéralo y gozate ricamente, porque Él es fiel, amoroso y por sobre todas las cosas extraordinario. Y te ama una barbaridad. Gracias, Señor. Gracias por compartir con nosotros, mi querido hermano. Que Dios te bendiga.